14 de Iyar, ...29 días del Omer... es Pesach Sheini. Pesach Sheini. Entonces el tema de Pesach Sheini es: date una segunda oportunidad. Bamidbar, capítulo 9. Nos cuenta la Torá que Bené Israel están en el segundo año de su estadía en el desierto, en el primer mes. Hacen el Pesach como corresponde, el 14 de Nisan, Garbazar Yom Bajodesh Hazeh. Moshe le habla a Bnei Israel para que hagan el Pesach, el Korban, lo hacen, y ahí aparece la siguiente situación. Había hombres que habían sido contaminados por un cadáver humano, o sea que eran Tme'ei Meitim, estaban impuros, y no habían podido hacer el Korban de Pesach en ese día. Y se le acercaron a Moshe y a Aarón en ese mismo día y les dijeron: Anachnu Tmeim lenefesh Adam, estamos impuros por un cadáver. En el Midrash dice de que ese cadáver era de Yosef HaTzadik. Ellos eran los que cargaban los huesos de Yosef HaTzadik, que es denominado aquí Adam. No es cualquier Adam, es un Adam especial. La historia de Bereshit empieza con Adam y termina el libro de Bereshit con la muerte de Yosef, que en realidad fue de alguna forma el tikkun de Adam. Entonces estas personas dicen: ¿por qué hemos de ser excluidos para no ofrecer la ofrenda del Eterno en su tiempo previsto entre los hijos de Israel? Estas personas vienen con una queja, con un argumento. Nosotros queremos también traer el Korban Pesach. Entonces, ¿por qué somos excluidos? ¿Por qué no nos permiten traer este Korban? Entonces, Vayomer Aleem Moshe, les dice Moshe: aguarden y yo escucharé lo que el Eterno ordene para ustedes. Déjenme ir a consultar con Akadosh Baruj Hu para ver qué dice. Dice Rashi: Moshe les dijo, los Kodashim, los Korbanot, no pueden ser ofrecidos de manera impura. Ustedes están impuros. Ellos le responden: entonces que la sangre del Korban sea salpicada por nosotros, por Kohanim impuros, y cuando llega la noche podamos comer de la carne del Korban. Entonces nosotros mismos no podemos hacer el Korban, que lo hacen los Kohanim, y en la noche ya vamos a estar puros. El Korban se trae en la tarde, en la noche es el Seder, se come la carne del Korban. Así objetan estas personas.
Según la halajá, eso se hizo, tenía que hacerse el 7º día después de haber tocado al muerto, porque hay 7 días de purificación y se salpica las cenizas de la paraduma. No me llane. Ellos quieren tener la oportunidad. Moshe les dijo: aguarden y yo escucharé lo que Hashem va a decir. Entonces, dice Rashi, Moshe les dijo esto como un discípulo que está seguro de escuchar la respuesta a su pregunta de boca de su maestro. Kilo. Moshe Rabbeinu les dije: Imdu, esperen, y voy a escuchar lo que Hashem me diga. ¿Y de dónde Moshe Rabbeinu sabe que Hashem le va a decir lo que le va a decir? Ulay Akadosh Baruj Hu está ocupado con otras cosas. ¿De dónde Moshe Rabbeinu tiene la seguridad de que Hashem le va a contestar? Claro que tiene la seguridad. Oh. Entonces, afortunado el nacido de mujer que posee tal seguridad. O sea, que no dice: a ver si Hashem me contesta. No. Déjenme ver qué es lo que Hashem contesta. ¿Por qué? Porque tiene la seguridad que Hashem le va a contestar. Entonces, pues siempre que quería hablaba con Akadosh Baruj Hu. Y dice Rashi que esta parte de la Torah debió haber sido enunciada por Moshe. Toda esta mitzvah, interesantemente, ¿por qué esta parte de la Torah aparece? Porque vinieron esas personas impuras a quejarse, entre comillas, que no pueden traer el Corbán. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera habido esa situación? ¿De dónde hubiéramos aprendido la mitzvah de Pesach Sheni? ¿Ah? No. No habría. ¿Por qué se dio esta parshá? Porque hubo personas que se impurificaron, etc., y fueron a lo de Moshe, y Moshe dijo: voy a consultar con Hashem a ver cómo es la halajá. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera habido gente impura? Entonces, no tendríamos halajot de Pesach Sheni. Hubiera pasado lo mismo si no nos esclavizan. No sé, pero no hubiera habido. ¿Sí? O como lo que pasó con las hijas de Tzlofhat, que no tenía hijos varones, y que ellas fueron a lo de Moshe y dijeron: bueno, ¿qué pasa con nosotros? Somos mujeres, no somos varones. No, déjenme que voy a ver. Entonces, vemos aquí que hay parshiot en la Torah, que las personas que fueron a investigar o a preguntar tuvieron el mérito que gracias a ellas se trajo esa parsha en la Torah. Y así dice Rashi. Y esta sección debió haber sido anunciada por Moshe. En un principio, Moshe tiene que enseñar halajot de Pesach Sheni. Así como Moshe enseñó las halajot de Pesach, del Korban Pesach Rishon, tendría que haber enseñado las halajot de Pesach Sheni y decir: bueno, y si una persona estaba impura, entonces, que Hashem se lo diga o que pregunte, ¿mejor? Yo creo que sí sabía. Entonces, al igual que todas las demás secciones de la Torah, que en otras partes de la Torah tiene que venir alguien a decir: nosotros, no tenemos el brazo y queremos ponernos tefilín. ¿Qué se hace cuando no tengo el brazo? ¿Qué hago? Entonces, ¿qué? La mitzvah de tefilín apareció porque vinieron personas a preguntar qué tienen que hacer en un caso así. No. Akadosh Baruj Hu, Moshe Rabbeinu enseñó la mitzvah sin necesidad de que alguien venga en un caso especial a investigar. Ela, dice Rashi, ellos fueron dignos de que fuera anunciada esta parsha por ellos, ya que se generan méritos por medio de aquellos que poseen méritos. Dijimos, estas personas llevaban los huesos de Yosef HaTzadik, y caniré que eran gentes con muchos zehuyot, con muchos méritos. Entonces dijo a Kadosh Baruj Hu: por cuanto que tienen estos méritos, vamos a hacer algo más para meritar su comportamiento, y por eso esta parsha es por el zehut de estas personas. Eso podría ser como Nesirah Nefesh. Nesirah Nefesh. ¿No? ¿Tú? Bejolofen. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Hashem le habló a Moshe
habla a los hijos de Israel diciendo, si cualquier hombre se ha contaminado, Kavaná se impurificó con un cadáver, o está en un camino distante, ya sea de ustedes o de sus generaciones, podrá hacer la ofrenda del Pesaj al Eterno. Pero dice, hay otra opción. Pero aquí se agrega algo que no le preguntaron a Moshe. A Moshe le preguntaron sobre Tmeim, impureza. Pero a Kadosh Baruj Hu, cuando le enseña a Moshe, le dice, no solamente en caso de impureza va a haber otra oportunidad, sino también cuando una persona está en lejanía de Jerusalén, también va a poder traer el Korban Pesach Sheni. En el segundo mes, en el 14º día del atardecer lo harán. En la misma fecha, un mes después, pueden hacer el Korban. Y luego vienen las alajot, que hay que comer esto con matzá y con maror, y no dejar hasta la mañana. Pero eso es cuando la persona está impura o lejos. Pero el hombre que sea puro y no se halle en el camino y se abstenga de hacer la ofrenda del Pesaj, entonces esa persona merece karet, puesto que no trajo el Korban Pesaj en su momento. Nosotros tenemos en la Torah un castigo muy fuerte y muy duro que se llama karet. El karet es una muerte prematura. Hay opiniones exactamente, muerte física, muerte espiritual del alma. El karet se aplica en no pocas mitzvot de la Torah, pero en general en mitzvot lo ta'aseh, en prohibiciones de la Torah. La Torah prohíbe comer en Yom Kippur. La persona que come en Yom Kippur merece karet. La Torah prohíbe comer sangre. La persona que come sangre de animal merece karet. La Torah prohíbe comer sebo, jelev, karet. La Torah prohíbe diferentes tipos de relaciones con mujeres de diferentes niveles de familiaridad. Esa relación es karet. La Torah prohíbe comer hametz en Pesach. La persona que come hametz en Pesach es karet. Pero una persona que no se puso tefilín o no dijo Kriyat Shema, o si alguien le pidió un préstamo y no le prestó el dinero, o no hizo tzedakah, o otras mitzvot de la Torah, no comió matzah en la noche del Seder, entonces, ¿cómo va? Perdió la mitzvah. Pero no hay karet para mitzvot aseh, salvo dos excepciones. Brit Milá, circuncisión, que la Torah dice que la persona que no hace la mitzvah de circuncidarse merece karet. ¿Cómo van? Si están dadas todas las... No estamos hablando de una persona enferma, ¿sí? ¿Está? Caso normal. ¿Sí? ¿Cómo van que el bebé que no le hicieron el Brit Milá en su niñez, cuando crece, entonces no te lo hicieron, te lo tienes que hacer a ti mismo? No se lo hace, es karet. Pero hay otra mitzvah, número 2 en la Torah, que es Korban Pesach. Que una persona que no hace Korban Pesach, que no trae el sacrificio del Pesach, en Erev Pesach, merece karet. Y si no pudo traer el Korban Pesach porque estaba tamé, estaba impuro o estaba lejos de Jerusalén, se le da una segunda oportunidad. Pero si no aprovechó la segunda oportunidad, entonces va a ser merecedor de karet. Los que hicieron Pesaj al principio, ¿pueden repetirla después? No. Ya. Korban Pesach es solo para el que no hizo el primero. Ya. Top. Bueno, esto es lo que dice la Torah. Hay otros psukim. Entonces vemos aquí algo que prácticamente no lo encontramos en otro lugar en la Torah, que la Torah da una segunda oportunidad.
En general la regla en los sacrificios es Avar Zemano Batel Korbanó. Pasó la fecha, anulado el Korban, perdido el Korban. No hay otra opción. Esta es una excepción. Pero Raf, una pregunta. ¿Solamente estas dos condiciones permiten hacer Pesach Sheni y deseo? Pues bonire. Vos no. Rambam, Mishneh Torah, Sefer HaKorbanot, Ilhot Korban Pesach. Sí, el Rambam en su famosa enciclopedia alágica, Mishneh Torah, 14 libros. En el Sefer HaKorbanot, Libro noveno. Sí. libro 10, creo, noveno. Tov, בסדר. Lo estoy estudiando. יפה מאוד. En las alajot de Korban Pesach, en el 5º capítulo, después de que habló de la mitzvah de Pesach Rishon, el primer Pesach, 14 de Nisan, trae alajot de Pesach Sheni. Lo tenemos aquí un capítulo con 8 alajot, 9 alajot que hablan del Korban Pesach Sheni. Vamos a ver algunas. La persona que estaba tamé, estaba impura en el momento de que se sacrifica el Pesach Rishon. Y que no se puede hacer el Korban para él. Zotomeret, el Korban Pesach no es para una sola persona. El Korban Pesach se hacía para una familia, varias familias. Y de la carne de ese Korban se comía en la noche del Seder, mitzvah de comer la carne asada del Korban Pesach. En vez de la ficomán. Ese era el postre. Mejor. Entonces, si hay una persona impura en el momento que se sacrifica el Pesach, no se puede hacer el Korban Pesach para esa persona que está impura. Afilu que él no hace la shejitá y no hace el Korban mismo, lo meshane. Él está inapto para poder ser partícipe de la mitzvah del Korban Pesach. Si en ese momento que se hace el Korban, se hace la shejitá, él está tamé. ¿Este tipo de tumba es solamente de muerte o otro tipo de tumba? No solamente tamemet. Vamos a ver ahora. Es cualquier tipo de tumá que en ese instante esa persona no puede purificarse de la misma. Pero el ejemplo No tuvo tiempo de purificar. es Najón. Ese es un ejemplo. O Shaya Bederech Rejoká, o que estaba lejos de Jerusalén, del Bet HaMikdash. La Gemara, el Shulchan Aruch, el Rambam me explica más adelante cuán lejos estaba. Onenas beones ajer, dice el Rambam, algo muy importante. Los ejemplos que da la Torá son ejemplos, pero no son el único caso, sino otras contingencias. De repente tuvo una urgencia, ¿sí? El hijo tuvo un accidente o algún familiar, y en el momento que se hace el Korban Pesach, él ahora está ocupado en Clínica. otra cosa. O Sheshagag, o que se olvidó o no sabía y no hizo el Korban Rishon. Entonces, él hace el Korban Sheini, Pesach Sheini, el 14 de Iyar en la tarde.
Ya, hay una gran pregunta e interesante, que es la siguiente. Yo puedo ver el Corban Pesach de dos formas. O que el Corban Pesach básicamente viene a ocupar el lugar, viene a ser la suplencia del Pesach Rishon. De esa forma, el Corban Pesach Sheni no es un Corban independiente, no es una mitzvah en sí misma, sino que es un tashlum, es un pago por el hecho de que yo no pude hacer el Corban Pesach Rishon. Esa es una forma de entender. Pero hay otra forma de entender. Mejor que el Pesach Sheni lo hace una persona que tuvo una contingencia, pero por definición el Pesach Sheni es una mitzvah independiente. Es una mitzvah en sí misma. Y no es dependiente del Corban Pesach Rishon. Totomeret es como si hay otra fiesta o otro Corban que es Pesach Sheni, además de Pesach Rishon. Y vamos a ver, más de Meshane, ¿qué me importa si es esta definición o otra definición? Más de Meshane. Dice el Rambam. La shchita del Pesach es mitzvah taseh bifnei atzma. זאת אומרת, es una mitzvah en sí misma, independiente, no es parte de la mitzvah del Pesach Rishon. Es como una mitzvah aparte. Entonces, ¿por qué se llama Pesach Sheni? ¿Besada? Esa es una pregunta que hay que contestar. ¿Sí? Sheni significa que hay Rishon, y si no hay Rishon, hay Sheni. ¿No? Según el Rambam, este Pesach es una mitzvah bifnei atzma, en sí misma. Y por eso, ¿qué pasa si el 14 de Iyar, hoy, hubiera caído Shabbat? ¿Se trae Pesach Sheni en Shabbat o no? Respuesta, sí. Sí, porque hay Musaf. No, porque básicamente la mitzvah es traer el Corban el 14 de Iyar. Si el Pesach Rishon cae como este año, en Shabbat, ¿se trae en Shabbat o no se trae en Shabbat? Sí. Sí, entiendo. Pesach Sheni es la misma mitzvah que Pesach Rishon, y como cualquier otro Corban que su fecha es en el día de la fecha, cae en Shabbat, se trae el Corban, también Pesach Sheni. Si el Pesach Sheni sería un Corban que viene Ulay a completar al Pesach Rishon, Ulay ahí podría haber algún pensamiento, beseder. Pero si cae en Shabbat, no lo hacemos en Shabbat. Pero como es mitzvah en sí misma, se trae en Shabbat. She'eina she'eni tashlumim lerishon. Hay una regla. Cuando uno viene a completar algo que no pudo hacer anteriormente, no lo va a poder hacer en Shabbat. No lo va a poder hacer en Shabbat. Pero en este caso sí se hace en Shabbat. ¿Por qué? Porque el Rambam dice, no, el Pesach Sheni no es tashlum, no es pago por el Corban Rishon. Es una mitzvah en sí misma. Y por eso se hace en Shabbat. Es como una fiesta regel bifnei atzmo. Y por eso el que no lo hizo merece karet. Lefichach chayavim alav karet. Y el Rambam me explica ampliamente este tema. Entonces,
alguna persona que está en proceso de conversión, y Baruch Hashem lo llamaron de la Rabbanut, y Baruch Hashem se convirtió la semana pasada, y ahora nos pregunta, Pesach Rishon, yo era Goy, no podía traer Korban, pero ahora Pesach Sheini, ya soy Yehudí, ¿traigo el Pesach Sheini o no traigo el Pesach Sheini? ¿De qué depende? De esta pregunta. Si yo digo que el Pesach Sheini es para completar el Pesach Rishon, no tienes que traer, porque en el momento del Pesach Rishon no tenías obligación, eras Goy. Pero si yo digo que Pesach Sheini es una mitzvah bifnei atzma en sí misma, ¿qué me importa lo que pasó en Pesach Rishon? Ahora cuando es Pesach Sheini, tú eres Yehudí, trae el Korban Pesach Sheini. ¿Entendieron? Esa es la pregunta. Entonces, según el Rambam, el Ger ¿tiene que traer Pesach Sheini o no? De acuerdo a lo que explicamos. Sí, porque es una mitzvah fin atzma. Y por eso dice el Rambam, Ger Shenit Gayer ben Pesach Rishon le Pesach Sheini. O, otro ejemplo, un niño tuvo bar mitzvah una semana antes de Pesach Sheini. Cuando era Pesach Rishon, era Katán, era niño. Y el niño no tiene obligación de la Torah de hacer Korban Pesach. Pero cuando llegó Pesach Sheini, ya es mayor, ya es Gadol. Entonces, ahora sí tiene obligación de traer el Korban. Entonces, ¿tiene o no que traer? Entonces, depende de esta pregunta. Si yo digo que el Pesach Sheini solamente viene a complementar la falla del primero, si yo no tuve, eso es ¿quién? El que tuvo falla. ¿Quién es el que tuvo falla? El impuro, el que estaba lejos, el que tuvo una contingencia. Él falló en el primer Korban, ahora que lo complete con el segundo. Pero si yo digo que no es solamente por falla, sino que es una mitzvah en sí misma, entonces lo que haya pasado en el Pesach Rishon no es relevante, y por eso el Ger que se convirtió entre Rishon y Sheini, o el Katán que creció y se volvió Bar Mitzvah entre los dos Pesachim, Hayavim la'asot Pesach Sheini, tienen obligación de hacer el Pesach Sheini, veim shachatu alav Rishon patur. Y dice que si le hicieron shechitá al pequeño en el Pesach Rishon, entonces es patur, porque se lo hicieron, aval. Esa es la mitzvah del Korban Pesach. Pero ¿qué pasa con la persona de una Mishnah que dice que tenía un campo y después se convirtió? Entonces, si lo cegó antes, entonces después cuando se convirtió, no tiene que separar la PA. No, mejor. Porque en el momento de la obligación no era Yehudi. Bediu, como esta mitzvah. En la Mishnah. ¿Qué? Entonces, eso es lo que el Rambam viene a aclarar. Si yo diría que el Pesach Sheni es dependiente del Rishon, si no hubo Rishon, obligación, no hay Sheni. Pero dice el Rambam, a ver si lo najón. El Pesach Sheni es como una mitzvah independiente, es como una fiesta independiente, que se aplica cuando la persona no pudo traer el primero, pero alágicamente ese día es un día de Korban Bifnei Atzmo por sí mismo, y por eso el Ger tiene que traer Korban Sheini y el Katán tiene que traer Korban Sheini. Zeo. Tov. En la Torah aparecen dos motivos. ¿Va a haber un ceder? Que está lejos. ¿Ah? ¿Va a haber un ceder? Medio ceder, ¿qué? No dice que si se No hay mitzvah de Agadá, hay Korban Pesach con matzah y maror. Matzah y maror. ¿Sí? A ver, mañana es un Korban Pesach que se puede comer con hametz. Se puede comer matzah y hametz. ¿Por qué? Porque no estamos en Pesach, en la fiesta de Pesach. Es el Korban. Entonces el Korban se come con matzah, con maror, pero ya fue. Todo. Entonces,
Hay dos motivos principales que aparecen en la Torá, que son contingencias, por las cuales no se pudo hacer el Corban. Impuro Tumá y lejos. y lejos. El Hay que dos se tipos, convirtió hay en dos pesado. tipos de lejanía. Hay una lejanía que es espiritual, que no te permite traer el Corban. Y hay un tipo de lejanía física, geográfica, que no te permitió traer el Corban. Y la Torá dice, en cualquiera de estas dos lejanías, una es la Tumá. La Tumá es una situación contradictoria totalmente a lo que es Beit Mikdash, Corban, el cual nadie puede entrar también el Beit Mikdash. No se pueden hacer sacrificios con Tumá. No se pueden comer sacrificios con Tumá. La Tumá es una dimensión espiritual de lejanía en lo que se refiere a los Kodashim. Salga del campamento. Y por eso, no hace falta el campamento, pero no puede entrar en el Beit HaMikdash y no puede comer Corbanot. Primero hay que purificarse. Si a alguien se le muere a alguien el día antes de Pesach, También ahí puede haber una limitante. Mejor. Está Onen, no pudo llegar al Beit HaMikdash. Mejor. Y la otra es la lejanía, ¿sí?, corporal, que la persona está lejos de Jerusalén. El Rambam dice Hamisha Asar Mil, ¿sí? Un mil son como 2000 amot. 2000 amot son aproximadamente 1 kilómetro. Entonces estamos hablando aquí de unos 30 kilómetros de distancia de Jerusalén. Entonces, no, cada mil son 2000 amot, que es 1 kilómetro, por 15 kilómetros. Más o menos esa distancia de Jerusalén. Si una persona está más lejos, entonces Ya está lejos. está patur del Corban. Top. Sabemos aquí que la Torá le permitió a Am Israel básicamente traer el Corban Pesach Sheni. Y dijimos, en general, no hay una segunda opción. Si el Cohen, en una fiesta, en Shabbat, no hizo el Corban Musaf en Shabbat, no, lo vamos a traer el domingo. ¿Se puede traer el domingo Corban Musaf? No. No pudo traer el Corban. Sí, hubo una contingencia, hubo algo. Sí, el Corban Atamit. El Corban Atamit de la mañana. Entonces, ¿qué? No, se fue el horario, se perdió el Corban. Pero aquí la Torá da otra oportunidad. Y como la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué coronita tiene el Corban Pesach que la Torá nos permitió volver y recuperar, o según el Rambam, ¿sí?, traer el Corban Pesach Sheni como una mitzvah bifinatzma, como una mitzvah independiente? Entonces vemos aquí, hay Rishonim que no están beduk de acuerdo con el Rambam en esto, pero vemos de aquí que el Corban Pesach Sheni es una especie de Corban que tiene una doble dimensión, que de una forma es como independiente, pero de otra forma Badai que viene a completar lo que no pudo hacer la persona en el Pesach Rishon. Y por eso una persona que hizo Pesach Rishon no necesita hacer Pesach Sheni. Al de que el Rambam dice que es un Corban independiente y es como una fiesta en sí misma, como un día en sí mismo, pero esa es la regla básica de este Corban. Una persona que no pudo traer el Corban Rishon, traer el Corban Sheni, cuando Am Israel sale de Mitzrayim,
es ordenado de hacer 2 mitzvot. Hashem le dice a Bnei Israel que tomen el cabrito el 10 de Nisan, que lo aten a las patas de la cama y que en Erev Pesach lo sacrifiquen y tomen la sangre de ese corbán y que lo pongan en las jambas de la puerta y en el dintel. ¿Najón? Y dice la Torah, Vaya Adam Lachem Leot, y será la sangre para ustedes como señal. Y cuando venga el Malach Amavet se va a saltear y se va a llevar a los primogénitos egipcios, etcétera, como sabemos lo que dice la Torah. El Midrash, el Targum Yonatan ben Uziel dicen: Vehaya Adam Lachem, y será la sangre para ustedes, dicen Jajamim, Adam Shelachem, la sangre de ustedes. O sea, ¿qué sangre se puso en las puertas de las casas de Bnei Israel? 2 tipos de sangre. Una del Korban Pesach y la otra del Brit Milá. Esa es la mezuzá. ¿Sí? Entonces hay quienes dicen la mezuzá de la derecha, el tefilín del yad en la izquierda y en el dintel el tefilín del rosh. Esas son las 3 señales de sangre. Entonces, cuando Am Israel está por salir de Mitzrayim, tiene que sacrificar 2 tipos de sangre. 2 cabritos. No. Hacerse la circuncisión. Una es la sangre del Brit, de la circuncisión, y la otra del Korban Pesach. ¿Por qué Hashem le ordena la sangre del Brit? Porque la Torah dice que un Yehudí que no tiene Brit Milá no puede comer Korban Pesach. Entonces, ¿para qué voy a hacer el Korban Pesach si no voy a poder comer de su carne? No va a poder comer la otra sangre. Como dice la Torah, Bejol Arel lo yojalbo, y todo Arel no podrá comer. ¿Cómo es posible que un Yehudí no tenga Brit Milá? No teníamos. Respuesta: si en una familia nació un bebé y le hicieron Brit Milá y lamentablemente murió por el Brit Milá, y después nació un segundo bebé y le hicieron el Brit Milá y murió por el Brit Milá, cuando nace el tercer bebé no se le hace Brit Milá. Nunca. Mientras no quede claro que eso no le puede provocar peligro. Cuando ya creció y ya se puede controlar, beseder, pero momentáneamente no. Entonces, ese Yehudí no tiene Brit Milá. ¿Es Yehudí? ¿Se pone tefilín? ¿Tiene que cumplir Shabbat? Es un Yehudí, Arel, que lamentablemente no puede cumplir la mitzvah del Brit Milá. Pero, además de no poder cumplir la mitzvah del Brit Milá, hay otra mitzvah más que no puede cumplir. ¿Cuál? Korban Pesach. Pero no tiene la culpa. ¿Quién dijo que tiene la culpa? No estamos hablando aquí de culpas. No puede. La Torah dice que el Arel no puede comer la carne del Pesach. Punto y aparte. Entonces él va a estar sentado en la mesa del Seder y va a tomar las 4 copas y va a comer matzá y va a comer maror y va a leer la Gadá, pero cuando llegue el momento de comer el Korban Pesach no va a comer la carne del Pesach. Dos mitzvot para salir de Mitzrayim. Mesirut Nefesh. Sí. Hay que hacer Mesirut Nefesh. Hay que entregar el alma. ¿Qué es el alma en la Torah? ¿Qué es? Ki Adam hu anafesh. Porque la sangre es el alma.
Antes de salir de Mitzrayim, Am Israel tiene que hacer doble Mesirut Nefesh. En su cuerpo y en el Korban Pesach. Y después de 40 años, como dicen Hazal, que lamentablemente el pueblo de Israel no pudo hacer el Brit Milá. Por el aire, por esto, por lo otro, porque el desierto no es un lugar seguro. Am Israel en el desierto, con toda la generación que salió de Mitzrayim se hicieron el Brit Milá, pero durante los 40 años no hicieron Brit Milá. Y por lo tanto, si no hay Brit Milá, que no hay automáticamente Korban Pesach. 2 mitzvot de Karet que Am Israel no puede cumplir en el Midbar. Entonces, cuando Yoshua introduce a Bnei Israel a Eretz Israel, ¿qué es lo primero que hay que hacer? 2 mitzvot. Brit Milá en el Gilgal y Korban Pesach. Entonces, la salida de Mitzrayim es Brit Milá y Korban Pesach. Y la entrada a Eretz Israel es Brit Milá y Korban Pesach. El Brit Milá simboliza el pacto del primer hebreo de la historia con Akadosh Baruj Hu. O sea, Abraham Avinu. Cuando Hashem le dice a Abraham Avinu, etalech lefanai veyet tamim, que tienes que estar completo, íntegro, le dice, si tú quieres ser un hombre íntegro, sin Brit, no, tienes que hacer del Brit. El Brit Milá, que se lo hacen al Yehudí al 8º día de su nacimiento, es el pacto individual del Yehudí con Akadosh Baruj Hu. Pero nosotros no solamente somos individuales, sino que somos un pueblo, una nación. Y por eso tenemos que hacer un pacto nacional y no solamente individual. Cuando Am Israel hace ese pacto nacional con Akadosh Baruj Hu, Korban Pesach. Todo el pueblo de Israel, en sus familias, antes de salir de Mitzrayim, son ordenados de degollar el Korban Pesach, que era la idolatría egipcia, y de esa forma fijar el pacto ahora no solamente individual con el Brit Milá, sino grupal, porque el Korban Pesach se hace para familias, para grupos, grupal. Entonces la salida de Egipto implica Mesirut Nefesh individual y nacional. Y cuando entramos en Eretz Israel se vuelve a repetir el mismo fenómeno. Cuando entramos en Eretz Israel, el pueblo tiene que demostrar su entrega, su Mesirut Nefesh, su sangre particular por medio del Brit y grupal, nacional, por medio del Korban Pesach. Entonces, ese es el punto del Pesach Sheni. Ese es el Korban Pesach en general. Y por eso Ulay, no Pesach Sheni, el Korban Pesach. Y por ese motivo, el Korban Pesach es un Korban tan importante y tan esencial. Y por eso el Yehudí que no trae Korban Pesach y no hace Brit Milá, son las únicas 2 mitzvot hace que si no se cumplen son karet. Porque la persona que no está dispuesta a hacer el pacto individual y grupal, nacional, con estas 2 mitzvot,
se corta en su vínculo de Akadosh Baruj Hu, y eso es el karet. Y por eso la Torá dice, este corbán no es como todos los demás. Porque el vínculo con Akadosh Baruj Hu tan profundo no puede tener una sola oportunidad. Tiene que tener otra oportunidad. Algo tan esencial que demostró cómo el pueblo de Israel se vincula y se conecta con Akadosh Baruj Hu. Y cómo tuvo esa Mesirut Nefesh de ponerse en peligro como nación antes de salir de Egipto. Entonces, esto nos enseña que Hashem dice, hay otra oportunidad. Y esto es una gran enseñanza general, que no hemos tenido el tiempo de poder demostrarla, pero que la vemos en muchas otras cosas, donde Hashem nos da otra oportunidad. Una persona que no pudo hacer Shacharit, ¿qué dice la halajá? Tashlumim, que haga 2 veces minja. Tuviste una contingencia. Am Israel tiene Yamim Noraim, Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son días de Teshuvah, donde Akadosh Baruj Hu le dice al pueblo de Israel, hay otra oportunidad. Najón, caíste durante todo el año, pero tienes la oportunidad de volver a reconstruirte. El mes de Tishrei es un mes de Teshuvah, de reconstrucción, Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Construimos el Mishkan y luego vino el Geta Egel. La construcción del Mishkan en la Torah aparece 2 veces, con todos los lujos de detalles. La ama 2 veces, porque uno es antes del Geta Egel y otro es después del Geta Egel, después del pecado del becerro de oro. Se puede volver a reconstruir. Hashem da otra oportunidad. Y para terminar, Ulay, las tefilot en sí mismas dan también esa pauta. Hiciste una tefilá, Shacharit, se gastaron las energías espirituales, te dan otra oportunidad, Minja. Se gastaron las energías espirituales, otro tefilá, Arvit, y así sucesivamente. Se nos está dando constantemente otra oportunidad. En la relación matrimonial, la mujer tiene épocas de nidá donde tiene que separarse de su esposo. Pero viene la Torá y cuando termina esa época, la mujer se purifica, va a la tevilá y nos damos una segunda oportunidad para volver a conectarnos. Como dice el Rabbi Meir en el Talmud, como una kalá que vuelve de la jupá para estar con su esposo. Entonces hay una renovación, una recuperación. Entonces, en síntesis, la mitzvah de Pesach Sheni nos enseña 2 fundamentos esenciales. El Mesirut Nefesh del Yehudí ante Akadosh Baruj Hu es particular, individual y nacional, Brit Milá y Korban Pesach. Y el segundo punto es que nunca hay que darse por vencido y siempre saber de que nos tenemos que dar una segunda oportunidad. Acá. ¿Eh? No, sí.
Tuvieron que hacer el Brit Milá para el Corban Pesach.